Buenas, sean todos bienvenidos nuevamente a este podcast. Me presento, Vianely Peña, quien les habla. En el episodio de hoy, antes de empezar, déjenme decirles que no me he olvidado de la reforma fiscal. Pero antes de continuar con este tema, me gustaría hablarles de otra reforma que se viene debatiendo en estos días y que es casi tan debatida como la reforma fiscal, pero que también es muy importante para nosotros. Y esta es la reforma constitucional. Pero para esto me gustaría hacer una pequeña división, una pequeña serie de episodios en los que veremos qué es una constitución. Eso es lo primero. También veremos la historia de la Constitución Dominicana, qué tipo de constitución es, cuántas veces ha sido reformada y qué tan complejo es este proceso de reformar una constitución. Y también veremos qué es el Tribunal Constitucional. En este episodio empezaremos viendo qué es una constitución y dándoles una definición propia. Podemos entender una constitución como un código normativo que regula los poderes del Estado. Es decir, una constitución se encarga de organizar un gobierno y de atribuirle y delimitar lo que puede hacer tanto el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Una constitución busca salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Recordemos que la constitución también la vemos como ley suprema, es decir, que no hay ninguna ley dentro de un estado que pueda estar por encima de esta. Al contrario, cada una de las leyes de un estado tiene que ir de la mano con lo que se encuentra dentro de la Constitución. Y ahora, viendo una definición más profesional que nos proporciona enciclopediadesignificados.com, podemos decir, dice aquí, que una constitución es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un estado de derecho, así como organizarlo. Como les decía, se encarga de organizar el Estado y también está compuesta por normas y reglas que tienen que cumplir tanto los ciudadanos como el Estado mismo. Seguimos. Y lo hace delimitándolo a través de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. Esto nos dice que la Constitución también busca que el Estado mismo no pueda pasar por encima de ella, sino que también tenga que acatarse a lo que está escrito en la Constitución. Por esto, a veces hemos escuchado que se está proponiendo una ley y decimos que esa ley es inconstitucional. Esto quiere decir que no está contemplando lo que está dentro de la Constitución y por eso simplemente no se promulga, podríamos decir. Seguimos leyendo. La Constitución es la Carta Magna porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado. Es decir, no existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella. Es por esto que es llamada ley suprema. Como les decía anteriormente, por esto es que es una ley suprema, o por eso se llama así, porque no hay ninguna ley que pueda estar por encima de ella. Incluso las leyes que están fuera de la Constitución o que no están con la Constitución se conoce como ley o leyes ordinarias. Bien, aquí también nos dice que ningún organismo, ente, funcionario del Estado, ley, decreto de ley o acto de la administración pública puede ir en contra de lo establecido en la Constitución de un Estado. Como decíamos anteriormente, que todo, tanto las personas como el Estado mismo tienen que seguir lo que está establecido en la Constitución. Aquí también seguimos diciendo, aquí dice: la Carta Magna busca proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos con relación al actuar del propio Estado. Esta parte es importante porque esto nos dice que, como habíamos dicho anteriormente, como les había dicho, también delimita lo que el Estado puede hacer, lo que los poderes del Estado pueden hacer. Lo que busca esto es que se respeten los derechos de los ciudadanos y que también, por ejemplo, si hay un gobierno de turno,
que tanto los partidarios de este gobierno como los que no lo son tengan los mismos derechos y se les garantice estos derechos. Aquí nos otorga otra definición que nos dice que tenemos lo que es el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente es aquel que tiene el soberano, es decir, el pueblo. Son los ciudadanos del pueblo quienes deciden cómo quieren vivir, cómo quieren ser gobernados, bajo qué normas se van a subyugar todos y cada uno de los individuos que lo conforman, cuáles son las tareas que tendrán los mandatarios y cómo pueden ejercer sus funciones y cómo deben rendir cuentas. También tenemos lo que es el poder constituido. Se llama así porque ya están constituidas las bases del Estado, su organización, sus funciones, sus límites. Entonces son los gobernantes quienes deben asumir el poder y ejercerlo conforme a lo dispuesto en la Carta Magna, es decir, la Constitución. Así es cuando los poderes públicos del Estado se encuentran plenamente constituidos y el gobierno debe ejercer sus funciones. Esto nos dice que ya las funciones del gobierno están establecidas, por eso se encuentra entre el poder constituido. Bien, también tenemos que ver los tipos de constituciones, que entre ellas están las constituciones rígidas y flexibles. Estos son los dos tipos más usuales y dentro de uno de estos tipos es que se clasifica o que está clasificada la Constitución Dominicana. Pero bien, nos dice que una constitución rígida es aquella que posee un procedimiento mucho más complejo que el ordinario para que pueda ser reformada. Es decir, para modificarla se necesita un proceso más riguroso que el de las leyes ordinarias. Este procedimiento es especial y suele incluir requisitos como la aprobación por una mayoría cualificada del Parlamento, la celebración de un referéndum o la intervención de un órgano especial de revisión constitucional. Bien, esto nos dice que una constitución es rígida cuando tiene un proceso muy complejo para ser modificada y por eso la Constitución Dominicana se considera que es rígida, pero más adelante vamos a ver esto más detallado cuando hablemos de la historia de la Constitución Dominicana. También tenemos lo que es la Constitución flexible. Son las que tienen un proceso de reforma mucho más fácil. Pueden ser reformadas a través de un acto legislativo, a través de una ley emanada del Congreso Nacional o Asamblea Nacional. Es decir, para modificarla se utiliza el mismo procedimiento que para las leyes ordinarias. Esto significa que pueden ser reformadas por el Parlamento sin necesidad de requisitos especiales. Otros tipos que no son tan usuales, aquí tenemos la Constitución material, es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio de poder estatal, y la Constitución formal, son los órganos y procedimientos que intervienen en su propia creación. Bien, de esto podemos sacar dos cosas principalmente. Que una constitución rígida, como ya les dije antes, se considera debido al tipo o a qué tan complejo es el proceso por el cual tiene que ser modificada. Y una constitución flexible no tiene un proceso tan complejo y se dice aquí que se puede ser modificada como si fuera una ley ordinaria. Entonces también podríamos decir, ya resumiendo, que una constitución la entendemos como una ley suprema para un Estado, es decir, que todo lo que hace el Estado, las personas y el gobierno mismo tienen que ir acorde con lo que está en la Constitución y que se busca o se debe buscar que la Constitución sea reformada lo menos posible, porque eso garantizaría que se contemple o que se respete la normativa de la Constitución, es decir, que se mantenga lo más pura, podríamos decir, posible. Bueno, esto es todo por ahora sobre la Constitución. Ya vimos que es una Constitución y más adelante veremos qué o cómo está estructurada la Constitución Dominicana, cuáles son las reformas que ha sufrido a lo largo de su historia y cómo ha sido este proceso de ser reformada. Bueno, les recomiendo
que investiguen sobre este tema.